Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Hoy es un día de fiesta. Hoy es el día más deprimente en los infiernos. ¿Ya que no saben por qué? Porque tenemos a un Cristo resucitado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Para los que no me conocen, mi nombre es Magdiel Galvis, tengo la bendición de servir en esta iglesia y se han dado cuenta que el puesto del pastor está vacío. Él se ha tomado un merecido descanso con su amada esposa, con su amada hija, así que por estos días no los vamos a molestar para que ellos puedan disfrutar de este tiempo en familia. Necesitan ese tiempo de calidad, ese tiempo de distracción y sé que también el Señor va a hablar a sus vidas. Amén. ¿Puedo contar un chiste? Espero me dejen predicar otra vez. En una oportunidad, una familia decidió tomar vacaciones en Israel, Tierra Santa. Y ustedes saben cómo son las mujeres. Ay, mi amor, vamos a llevar a mi mamá. Ustedes saben, ustedes me entienden. Y bueno, el Señor accedió. Vamos a llevar a tu mamá, vamos a llevar a la suegra, no hay ningún problema. Y bueno, cuando estaban en Tierra Santa haciendo turismo, visitando donde caminó Jesús y el sermón del monte, se murió la suegra. Cuando estaban haciendo los trámites para enterrarla, dice la persona que está haciendo los trámites, le dice: mire señor, tenemos dos paquetes. Uno cuesta $5,000 si la entierra aquí en Tierra Santa. Y el otro es $25,000 si tiene que llevarla nuevamente a los Estados Unidos. El Señor se quedó pensando y se rascó la cabeza y le dice: mire, me voy por el segundo paquete, me la llevo a Estados Unidos. Pero Señor, ¿va a pagar $25,000 pudiendo enterrarla aquí por tan solo $5,000 en Tierra Santa? Y él le dice: lo que pasa es que yo escuché una historia donde enterraron a un hombre aquí y resucitó al tercer día. No digo más. Hoy es un día de victoria para nosotros los cristianos. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 5, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte a través de tu Espíritu Santo revelación de tu palabra. Que al sonido de mi voz, por lo que hemos orado, Señor, e intercedido, que todo velo en el nombre de Jesús sea rasgado, sea roto, y que sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué es importante tener revelación de la resurrección de Jesucristo? Nosotros necesitamos tener predicadores que nos hablen, que nos prediquen de lo que nosotros necesitamos escuchar, no de lo que usted quiere escuchar. Cuando usted no tiene la revelación de una verdad bíblica, es solo conocimiento en la carne, es solamente para tu inteligencia, es solamente para tu sabiduría humana. Lo que cambia es cuando el Espíritu Santo revela esta palabra a tu vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esa es la verdad. La palabra revelar significa quitar la cubierta, significa quitar el velo. Y hay verdades que usted no las descubre solamente por hacer una investigación. Se entiende cuando el Espíritu Santo de Dios es que la muestra y la revela a tu vida. Repita conmigo: en este día estoy preparado para celebrar la resurrección. Amén. El asunto de la crucifixión en los tiempos de Jesús no solamente
tenía que ver con sentenciar a una persona, crucificarla y que muriera y se acabó. Esto comienza desde el arresto, bueno, incluso antes, porque Jesús también sufrió persecuciones. Y es un proceso que termina en la cruz del Calvario, lo cual hace este proceso demasiado cruel, hace este proceso demasiado vil, hace este proceso demasiado denigrante. Los romanos tenían para los enemigos del imperio la decapitación. Ese era uno de los castigos. De hecho, el apóstol Pablo murió decapitado por ser ciudadano romano y era considerado un traidor, por eso lo decapitaron. Otra era el desmembramiento, cuando amarraban los brazos y las piernas, sus extremidades, y con bestias los destrozaban. Y la cruz, que era la más cruel de las muertes. En la época de Jesús, el imperio romano partía desde Inglaterra hasta gran parte de la India, y desde Germania, lo que es la actual Alemania, hasta parte del sur de lo que ahora es Egipto. Como pueden ver, es un territorio bastante extenso. Pero de todo este imperio, el único sitio donde siempre se generaban problemas, ¿dónde creen que era? En Jerusalén. Siempre se desataban problemas en Jerusalén. El asunto es que aquí habían unos radicales llamados los celotes. Ellos estaban seguros, ellos estaban convencidos de que Dios les iba a usar con violencia para sacar a los invasores romanos, así como lo hicieron 150 años atrás los macabeos antes de Jesús. Cuando vemos este tipo de radicales que eran realmente peligrosos por luchar con esa convicción divina, y cuando uno de estos celotes también morían, eran considerados mártires. Ellos iban hasta el final e iban por lo que se llevaran por delante, por esas convicciones que ellos tenían. Pilato tuvo realmente tiempos muy difíciles, y de hecho tuve la oportunidad de leer algunas cartas que se escribían entre Pilato y el César de la época. Por cierto, reposan algunas en una de las bibliotecas más importantes del mundo, que está en España. Y ellos hablaban de ese Jesús, aquel que hacía milagros, el que fue crucificado, que dicen que resucitó, y ellos lo vieron. Me pareció tremendo. Parte de la historia que no están en la Biblia, porque la palabra de Dios dice que tenemos en las Sagradas Escrituras lo necesario para nuestra salvación. Por eso algunos soldados y las autoridades romanas estaban obstinados, estaban cansados, porque los soldados romanos que vivían en otras partes de ese extenso territorio, ellos tenían mujeres, tenían vinos, estaban más tranquilos, tenían total dominio, y estos tenían que estarse cuidando porque podrían ser asesinados por un celote y también por diversos focos de rebeldía. Llega Jesús, uno de los causantes de las nuevas revueltas, ¿y cómo creen ustedes que era el trato que le iban a dar? Durante mi investigación para este mensaje, cuando una ciudad era arrasada, ellos construían sobre las ruinas, y fueron encontrados 14 niveles de ruinas de construcción en algunas ciudades. En aquella época solían hacer dibujos y jeroglíficos que incluían juegos y trucos populares, como en sus pueblos de donde nosotros venimos. Unos jugaban, en Venezuela llamaban metras, canicas, trompo, entre otras cosas. Eran populares, pero había un juego llamado, que traducido del inglés es el tonto que quiere ser rey. En particular, este juego consistía en tomar a un individuo, ponerle una corona de espinas, ponerle un manto, que por cierto no era una corona como esa, porque dicen los estudiosos que eran unas espinas de entre 1.5 a 3 pulgadas de largo, que la ponían sobre su cabeza, le daban con una vara sobre su cabeza para que se enterraran, y por esas situaciones fue por la que pasó nuestro Señor Jesús. También le colocaban el manto romano como un acto de burla hacia esa supuesta pretensión de querer ser rey. Es importante destacar que la crucifixión incluía no solo ese sufrimiento físico intenso, sino también incluía la humillación, incluía el oprobio. Si no sabe que es oprobio, es deshonra, descrédito público, difamación, calumnia, eso es oprobio.
Entonces, estos dolores emocionales como parte de esos sufrimientos pueden perdurar por mucho tiempo en una persona y tienen efectos físicos significativos, llegando a representar hasta un 80% del sufrimiento total. Por eso tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. La cruz, con unas 300 libras de peso, era un instrumento de tortura que implicaban golpes, implicaban patadas, implicaban escupitajos, implicaban empujones. Jesús fue sacado de la ciudad para ser crucificado afuera. De lo contrario, traería maldición sobre la ciudad, que esta era la creencia. Fue destinado a morir en la cruz como sustituto del delincuente Barrabás. Y hay muchos aspectos que podríamos tomar en cuenta. Por si no lo sabía, Barrabás significa hijo del Padre. La cruz era hecha a la medida de la persona que iban a crucificar. Y como estaban, si decidían quién iba a ser el que iba a ser crucificado, él fue crucificado con la cruz que le correspondía a Barrabás. La humanidad de Barrabás era más grande y por eso se le dislocó uno de los hombros cuando lo alaron para que pudiera llegar al tope donde tenía que ser clavado. Aquellos que eran crucificados lo eran por atentar en contra del Imperio Romano, por secuestrar ciudadanos romanos, por quemar propiedades romanas, por matar ciudadanos romanos. Pudiéramos hablar muchas cosas sobre estos elementos en torno a lo que significó la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, participar en una cultura en donde se enfoca la atención de los huevitos de Pascua, y no es que esté mal porque los niños los disfrutan, los dulces, pero enséñenles a sus hijos el verdadero significado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó ese precio para que tú y yo pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mi querido hermano, Dios está restaurando cosas dentro de nuestras iglesias, que fueron verdades que se fueron perdiendo, desviadas por tradiciones, desviadas por religión. Y una de esas verdades restauradas es el poder de la resurrección. Aquellos que creían saber más que Dios, estudiosos, teólogos, adormecieron ese poder de la iglesia primitiva descrito en el libro de los Hechos. Cuando Cristo dijo, consumado es, en el griego es teletestai, que significa tarea completada, deuda pagada, negocio cerrado. Cuando dijo Cristo, consumado es, se había cumplido el propósito para el cual fue enviado. Estaba indicando que había llegado el momento de completar una obra que tenía un principio y que tenía un final. Y ese principio se remota desde antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano, pero si Dios es amor, antes de que nosotros existiéramos, en su amor ya Él tenía el poder del perdón y la restauración. Él sabe cómo cargar a usted, el ser humano, y traerlo de las profundidades del pecado para colocarlo en un lugar de gloria a través de Jesús, con su amor, con su perdón. Él nos ofrece salvación y nos libra del tormento de vivir en el infierno por la eternidad. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y lo voy a hacer en primera persona. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda esta predicación es inútil y su fe también es inútil. Esto hace a Cristo grande entre nosotros. Por eso Él nos deja decidir. Dios no desea robots. Él nos creó con esa capacidad de amarlo. Él nos creó con esa capacidad de adorarlo. Él nos creó con esa capacidad de postrarnos de corazón delante de su grandeza, delante de su presencia. Él nos concedió esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, y aunque nosotros por naturaleza pecaminosa siempre agarramos hacia el lado del mal, por eso Él nos brinda esa oportunidad de vivir bajo su soberanía para librarnos de ese peso del pecado, de tu pasado, de ese peso del pecado
pecado presente y futuro para darnos vida en Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La historia parecía llegar a su fin cuando Jesús fue crucificado. Pero todo cambió 3 días después cuando se presentó ante aproximadamente 500 hermanos, de los cuales quedaron 120. Y yo me puse a pensar, ¿pero qué se hicieron los otros 280? A lo mejor tenían una diligencia que hacer, a lo mejor tenían cosas más importantes que hacer, pero los 120 que se quedaron allí fueron los que recibieron el regalo del Espíritu Santo cuando Jesús ascendió a los cielos. Se le presentó también a Santiago, se reveló a otros, él ascendió a los cielos y ahí comenzó el mensaje sólido del discipulado, trabajo que también estamos haciendo en nuestra iglesia River Oaks. Se centró no solamente toda esta historia en la vida y los milagros de Jesús, se centró en la resurrección y estamos esperando la promesa de su regreso, que estoy seguro está muy cerca. ¿Cuántos lo creen? La diferencia que el poder de Cristo ejerce en la humanidad se fundamenta en la afirmación de que, en primer lugar, Él es la resurrección y la vida. Diga conmigo, resurrección y la vida. ¿Qué significa resurrección? Volver a vivir. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juanito, Juanita. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Diga conmigo, voy a volver a vivir. La resurrección, mi querido hermano, se convierte en un pilar del Evangelio y se convierte en el mensaje de mayor impacto en el cristianismo. Si tú y yo le quitamos la resurrección de Cristo al cristianismo, nosotros pasaríamos a ser una religión como cualquier otra. Pero tenemos esta historia gloriosa de un Cristo que venció la cruz del Calvario, que salió glorioso de la tumba, que se apareció a su pueblo, que trascendió y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, prometiendo regresar. Esto es lo que separa el cristianismo de las demás religiones. Y mi querido hermano, esto trasciende en esperanza, esto trasciende en salvación, esto trasciende en perdón de los pecados, esto trasciende en libertad, esto trasciende en vida eterna. Por lo tanto, nuestra fe está fundamentada en la verdad y está fundamentada en lo bíblico porque proclama a un Cristo glorioso. Mi querido hermano, Él vino a salvar a la humanidad. Él no vino a hacer obras sociales ni nada por el estilo, aunque no está mal porque nosotros demostramos el amor de Dios a través de las obras sociales. Pero Cristo vino a proporcionarte una manera de que tú puedas tener libertad de ser salvo, de decidir ser salvo, de quitarte ese pecado que llevas encima para liberarte del peso de la muerte, del pecado pasado, presente y futuro, porque si tú pecas hoy y vas delante de la presencia del Señor, Él puede perdonar tus pecados, puede limpiarte de toda maldad. Cuando el ilustre expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando él abolió la esclavitud, los historiadores cuentan que muchos hombres y mujeres vivieron por muchos años en esclavitud porque no sabían leer y escribir. Y ellos desconocían que ahora tenían derechos y tenían beneficios. A veces nos sucede lo mismo a nosotros los cristianos, que creemos en Dios, pero no hemos conocido los beneficios y los derechos que tenemos como hijos de Dios. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Escuche bien, esto está poderoso. Él anuló
el acta con los cargos que habían en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? El diablo tenía en sus manos el documento legal que nos hacía pecadores y por lo tanto nos hacía perdidos, nos hacía encarcelados. Sin embargo, Cristo lo eliminó a través de su sacrificio y su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Por eso, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, tienes que ser libre de culpa en el nombre de Jesús. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste, se rompa toda maldición y toda relación de culpa en el nombre de Jesús. Se deshace toda obra de Satanás sobre tu vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ese fue mi Jesús. En segundo lugar, la cruz no es simplemente una historia bíblica, es una experiencia vivencial. En un entorno donde la iglesia es suprema, Cristo no puede ser supremo. Y hay algunas denominaciones y religiones que hacen énfasis en que la iglesia dice. Y nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, no es lo que la iglesia dice, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que mi Jesús dice, porque Él fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Esto de la supremacía de Cristo, mi querido hermano y amigo, es un concepto fundamental del cristianismo y no podemos fallar en eso. Filipenses 3:10 dice, y miren la pasión de Pablo, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Diga conmigo, experimentar. En la historia de la iglesia siempre han habido detractores. Y en aquella época habían personas que decían que esa resurrección de Jesús era solo un cuento. Y nosotros podemos ver que escasea ese mensaje de Cristo en nuestros púlpitos en la actualidad. Nosotros sustituimos el mensaje de Jesucristo por el pensamiento humano, por la moda, por esas corrientes de la nueva era donde lo malo ahora es bueno y es mejor, en donde se fomenta el pensamiento libre, entre otras cosas. Pero yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Han adormecido esa conciencia cristiana. Y esta es la estrategia de Satanás, donde nos debían de ese valor de la muerte y la crucifixión de Jesucristo como enviado de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le enviaba carta a las iglesias con la preocupación, porque se levantaban falsos predicadores, falsos profetas para guardar la sana doctrina. Hemos llegado al punto de que hay gente apática al evangelio. Y el pastor A.W. Tozer dijo muy acertadamente, el cristianismo, escuchen bien esto, el cristianismo moderno ha sido diluido hasta el punto de que la solución es tan débil que si fuera veneno no dañaría a nadie y si fuera medicina no curaría a nadie. Pero ¿saben qué? Estamos viviendo los últimos tiempos y yo alabo al Señor porque Él está haciendo un gran avivamiento a nivel mundial, está haciendo un gran avivamiento en nuestras iglesias, donde se cumple lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28, donde su espíritu sería derramado sobre toda carne. Por eso debemos volver a la palabra del Señor. Yo anhelo ese regreso. Yo anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no entiendes el evangelio de Jesucristo y su resurrección, a lo mejor tú lo vas a ver como un mito, como una leyenda, pero resulta que un mito y una leyenda no salvan a nadie. Saber acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Para conocerlo, como dice en Filipenses 3, debes experimentarlo. No importa si tú tienes títulos, no importa si sabes escribir o no, no importa si fuiste a la escuela o no, el poder de la resurrección es para todos, es para todos. Quiero que entiendas, Filipenses, esa era la preocupación de Pablo. Conocer a nuestro Señor Jesús implica experimentar
no se trata solo de conocer, se trata de experimentar. Es por eso que muchos cristianos, escúchenme bien, es por eso que muchos cristianos están secos, están ansiosos, viven deprimidos, caen en los vicios, pero cuando experimentan el poder de Jesús, ese poder de la resurrección de Jesús en sus vidas son renovadas, sus vidas son transformadas, rechazan el pecado, rechazan la tentación. Yo anhelo una vida vivificada en la resurrección de Jesús. Yo no sé si tú anhelas esa resurrección de Jesús en tu vida. ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades matrimoniales? Seguimos enfermos. Y la respuesta está en Marcos 16, capítulo 14, versículo 14. Incluso después se le apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos, los reprendió, los regañó por su obstinada incredulidad, porque se negaron a creer a los que lo vieron después de resucitar. La mayoría se conforma con la cruz. La mayoría se quedaron clavados en la cruz. Se conforman solo con ser salvos. Pero cuando ese poder es revelado es cuando nosotros entramos en el poder de la resurrección. Yo creo en un Jesús que salva hoy. Yo creo en un Jesús que libera las ataduras de Satanás. Yo creo en un Jesús que restaura matrimonios. Yo creo en un Jesús que nos llena de luz. Yo creo en un Jesús que nos hace libres para hacer milagros, para levantar, para restaurar en el nombre de Jesús. Y yo no sé si tú lo crees o no, pero dile hoy al gigante del miedo, dile al gigante de la escasez, dile al gigante del temor, dile al gigante de la lujuria, dile al gigante de la división, dile al gigante de la deuda que de la resurrección no es solo una verdad teológica. Es un poder real y transformador que puede cambiar nuestra vida hoy. Al morir en la cruz, Jesús llevó sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Y esa resurrección significa que el poder del pecado y de la muerte han sido vencidos. Y que aquellos que creen que pueden tener la esperanza de la vida eterna en Jesús, vamos a disfrutar la eternidad con Jesús. En tercer lugar, la resurrección de Jesús es autoridad sobre todo. Diga, autoridad sobre todo. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Y ponga mucha atención que esto está poderoso. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, a su pueblo santo, nos llama pueblo santo. Quienes son su rica y gloriosa herencia, somos su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo, escuche bien esto, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El versículo 21 es el más poderoso. ¿Dónde está? El versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Escuche bien, sean gobernantes, sean autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Quiero que repitan esta parte conmigo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo porque Él la completa, porque Él la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor?
Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice, aunque era Dios, este también está tremendo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dígame usted si necesitamos otro mediador. Ofendemos a Dios cuando no confiamos en el poder de Jesucristo. Dice el versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Por eso dije al principio que hoy es el día más deprimente en el infierno, porque tenemos un Cristo resucitado. Tenemos un Cristo que se levantó glorioso. Y no voy a contradecir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante. Y cuando queremos hacer algo que está fuera de la palabra de Dios, ofende a Dios, le da la espalda a Dios, por lo tanto hay condenación eterna. Por eso Él puede vencer toda obra del imitador Satanás, porque Satanás es un imitador. Él no creó nada, a Él lo crearon. Fue rebelde y lo echaron. Él no ha creado nada, Él es un imitador. En el nombre de Jesús está por encima de todo nombre, ya sea la enfermedad, ya sea de las finanzas, ya sea de un divorcio, ya sea de una crisis. La solución está en el nombre de Jesús. ¿Tú quieres restaurar tu matrimonio? Humíllate delante de la presencia del Señor. Deja de buscar soluciones en donde no las hay. ¿Estás endeudado? Planifícate y busca de la presencia del Señor para que tú veas cómo vas a salir de las deudas. ¿Tienes crisis en tus vidas? ¿Problemas de pensamientos? La solución está en Jesús. Amén. Y así que, mi querido hermano, te digo toda esta declaración porque la gente afuera está demandando evidencia de que tenemos un Dios de poder. Sí, la gente afuera está demandando evidencia que tenemos un Dios de sanidad. La gente afuera está demandando evidencia que tenemos un Dios de protección. La gente afuera está demandando evidencia que tenemos un Dios de milagros. Por eso Jesús es nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que, mi querido hermano, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, porque es un evangelio que sana, porque es un evangelio que salva, porque poderoso es nuestro Dios para gloria de Dios Padre. Amén. Ese mismo poder que sacó a Jesús de la muerte, el que el apóstol Pablo decía que quería experimentar, es el mismo poder que te puede sacar a ti de cualquier situación. Dice Lucas capítulo 1 versículo 37, nada es imposible para Dios. Repitan conmigo, nada es imposible para Dios. Todos a la vez, nada es imposible para Dios. Mi querido hermano, no te apegues a esta vida temporal. Estamos en un plano temporal, nos preocupamos tanto por lo que hacemos. Y no pensamos que tenemos que hacer tesoros para la eternidad. ¿Qué has hecho tú por el Señor? El Señor te está hablando el día de hoy. Por eso, si hay algo eterno, mi querido hermano,
Eso eterno Jesús lo resolvió para que los que nosotros creamos de esa poderosa palabra, la vamos a disfrutar con Él por la eternidad. Yo quiero hacer un llamado el día de hoy. ¿De quién quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. No es suficiente con ser simpatizante. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Fuimos creados por Dios. Pero la palabra de Dios dice en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Si tú no crees, si no la recibes, tú no eres hijo de Dios. Quiero pedirles que pasen aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Los que levantaron la mano, pasen adelante. Y si alguien más quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, pasen adelante. Hoy es día de salvación. Y porque tú le entregas tu alma a Jesucristo, hoy hay fiesta en el cielo. Y anhelamos ese pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Mi querido hermano, ¿quién más quiere aceptar a Jesucristo? Pase adelante, pase adelante. El reino de los cielos es de los valientes. Fíjate que la palabra de Dios dice que el que me reconoce delante de los hombres, también yo le reconoceré delante del Padre. Por eso yo no me avergüenzo del Evangelio. A mí no me importa lo que la gente piense. A mí me importa lo que yo creo en ese Cristo resucitado. Los hermanos que han sido apáticos, de no creer en ese poder de la resurrección, pónganse de pie. Yo también quiero orar por ustedes. Porque no se crea, yo también pasé por una encrucijada en mi vida donde ya he dicho, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Le quiero pedir a la congregación que se ponga de pie. Yo quiero orar por ustedes. Hermano John, Kenzie está por ahí para que me ayuden a ministrar aquí a la gente. Quiero que repitan conmigo, Señor Jesús, en este momento especial, en el día de tu resurrección, reconozco que soy pecador. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte que perdones mis pecados, que sanes mis dolencias y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Diga su nombre, diga su nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú vengas en gloria, yo pueda vivir por la eternidad en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Señor Jesús, yo quiero bendecir a este pueblo de la promesa que hoy ha llegado a entregar su vida a ti, oh Señor. Padre, hoy es un día de fiesta, porque reconocemos que fuiste resucitado con poder por el Espíritu de Dios, que te presentaste delante de Satanás y le quitó las llaves de la muerte. Por eso Satanás no tiene más autoridad sobre nosotros. Sella con tu Espíritu Santo a estos hombres y mujeres acá adelante. Que ellos puedan tener la convicción de salvación en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús oro por la iglesia, oro por el pueblo. Bendito Señor, perdónanos si te hemos ofendido, oh Dios. Si no hemos creído en ese poder que hay en la resurrección de Jesús. Oh bendito Señor, que podamos vivir con propósito, que podamos vivir con determinación. Porque sabemos que tu regreso está cerca. Bendito Señor, te alabamos. Bendito Señor, te glorificamos. Y el pueblo de Dios bendice al Señor. Y el pueblo de Dios dice amén.